Hola, muy buenos días. Y ahora sí empezamos con el tema del día de hoy que se llama pendiente de una recta. Entonces, una recta es una sucesión de puntos que siguen, que siguen una, una, este, una línea, vamos a redundar, ¿eh? Una, una línea con el camino más corto y que viene desde el infinito, o sea, que es infinita, que es infinita. O sea, viene desde el menos infinito, desde el inframundo, y se va hasta el infinito. ¿Dónde empieza? ¿Quién sabe? Por eso le ponemos una flechita aquí. ¿Y dónde termina? ¿Quién sabe? Entonces por eso le ponemos una flechita acá. Eso es la definición de una recta. Pendiente. Pues la pendiente no es otra cosa más que la inclinación, ¿verdad? La inclinación que tiene una recta con respecto a qué, porque puedo tener esta inclinación, pero si yo le hago así, pues ya no está inclinada, ya está acostada, ¿no? Entonces, ¿con respecto a qué? ¿Está inclinada con respecto a qué? Bueno, pues con respecto al eje X, al eje X de un sistema cartesiano. ¿Qué es lo que representa la X en un sistema cartesiano? Pues representa la horizontal, ¿no? O sea, respecto a la horizontal. Entonces, regresando a nuestra definición, la pendiente es la inclinación que tiene una recta con respecto al eje X o la horizontal o el horizonte, ¿verdad? Entonces ya tenemos las definiciones. Ahora sí ya podemos empezar a definir o a ver cómo se define matemáticamente la pendiente, ¿vale? Entonces pendiente, pero en pendiente en matemáticas es la inclinación. Inclinación. ¿De qué? Bueno, pues de una recta. Ok, ¿cómo se mide esa pendiente? ¿En ángulo? No, ¿verdad? Bueno, podría medirse, una inclinación se mide con un ángulo, pero vamos a ver en matemáticas cómo se mide. Tenemos una horizontal y tenemos la línea a la cual vamos a analizar su pendiente, o sea, una línea que está inclinada. Esta línea que está inclinada tiene un ángulo con respecto, y también lo vimos en geometría y trigonometría, que el ángulo positivo se mide siempre hacia el, el sentido levógiro. Sentido levógiro quiere decir en contra de las manecillas del reloj. Ángulo, ¿sí? Entonces la pendiente podría darse como un ángulo, pero no se da así. La pendiente se da como un valor matemático que se pueda, con el cual se puedan llevar a cabo operaciones matemáticas. Entonces, la pendiente está dada por la pendiente es, o pendiente, vamos a poner, en lugar de lo vamos a poner igual a la tangente del ángulo. Ejemplo, calcula la pendiente de la recta que forma un ángulo
vamos a ponerle de 15 grados. Tomamos nuestra calculadora científica. Entonces aquí primero se pone tangente. ¿Tangente de qué? De 15 grados. Pero hay que estar muy listos de que estemos hablando de grados. ¿Sí? Degrees, deg es grados. Grad es grados, pero sexagesimales, acuérdense. Entonces aquí estamos hablando de los grados deg. Cerramos el paréntesis y le damos igual. Y tenemos que la tangente es 0.26, 267. Vamos a cerrar a 268 porque aquí hay un 9. 0.268. 0.268. ¿Sí? Ok, pero ¿qué significa este número? Esto. Vamos a poner un triángulo que tiene aquí, un triángulo rectángulo que tiene A, B y C. Cateto, y aquí tenemos el ángulo alfa. Tengo el cateto opuesto, tengo el cateto adyacente y tengo la C. Entonces, la pendiente, que es igual a la tangente de alfa, y que esta a su vez entonces es igual a el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces es una razón, es una comparación entre entre el valor del lado que se encuentra enfrente y el lado que se encuentra a un lado. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Y hoy tenemos entonces otra relación. Entonces, cuando hablamos de una inclinación de una línea, esta línea, en el eje, en el plano cartesiano, X y Y, esta no es otra cosa más que una inclinación, ¿verdad? O sea, si esto es X y esto es el valor de Y, esta coordenada, este punto P, tiene coordenadas X, Y, y aquí empieza en 0, ¿verdad? Lógicamente, en 0. Bueno, la línea viene hasta acá y se va, ¿no? Es una recta, la recta dijimos no tiene fin. Entonces, si este es el origen, entonces, ¿qué inclinación tiene esta línea? Si uno de sus puntos de esta línea está en una altura de Y y alejado de la Y está a una distancia de X. Bueno, pues si este es el ángulo alfa, entonces estaríamos hablando de esta altura Y y esta distancia X. Por lo tanto, está dado por Y sobre X. Y entonces ya tenemos otra definición de pendiente. Entonces la pendiente es la tangente. ¿Sí? Pero la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces dentro de un sistema de coordenadas cartesiano, pues es entonces su altura y su largo, ¿no? O sea, la distancia de la coordenada en el punto Y y del punto X. Cuando empieza en 0, ¿eh? Cuando está en 0. La pendiente se representa con la letra M. Siempre que vean la M quiere decir pendiente. Y no es otra cosa más que la tangente de alfa. Y no es otra cosa más que el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y no es otra cosa más que las coordenadas Y y X de esa recta en el plano cartesiano. Bueno, entonces,
Fíjense, ahora voy a dibujar esa misma recta, pero ahora la recta no pasa por el punto origen, sino que ahora está pasando, ahora va a pasar por acá. Pues la inclinación la podemos encontrar a través de dos puntos de esa recta. Si tomo dos puntos de esa recta, puedo formar un triángulo. ¿Se acuerdan cómo hacíamos triángulos para encontrar la distancia de dos puntos? Bueno, pues si tengo estos dos triángulos, o sea, con estos dos puntos puedo formar un triángulo rectángulo, porque simplemente lo que estoy haciendo es proyectarme hacia el lado, al eje X y proyectarme hacia el eje Y, así, ¿verdad? Me proyecto y entonces con X1 o X2 menos X1 obtengo este valor. Y con Y2 menos Y1 obtengo este valor, o sea, esta distancia de aquí a aquí, la distancia de aquí a acá. Y entonces ya puedo con eso tener mi lado A y mi lado B, y entonces la tangente de esta recta va a ser A entre B. Entonces voy a llamarle a este el punto B, que es X2, Y2. Y este punto es el punto A, y este punto A es X1, Y1. O sea, ¿cuánto vale el lado, el cateto opuesto y el cateto adyacente? Miren, voy a pasar esto acá abajo porque me va a hacer falta este lugarcito aquí. Es el punto A. Punto A, que es X1, Y1. ¿Se alcanza a ver bien? Más o menos. Bien. A ver, déjenme ver cómo se ve. Sí, se alcanza a ver. Con una vista de lince. Ok, entonces, ¿cómo obtengo yo este valor? La altura, esta altura, o sea, el cateto opuesto, pues es esta distancia, ¿no? ¿Y cómo obtengo este otro valor? Esta distancia, que es el cateto adyacente. Bueno, pues yo sé que este punto está en X2, o sea que esto es X2, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto es X2 o subíndice 2. Y luego acá tengo X1. Entonces, ¿qué distancia hay de aquí a acá? Si a X2 le quito X1, pues es la distancia que tengo de aquí a acá. Es X2 menos X1. ¿Sí? Ahora vamos para la Y. Vamos a buscar la Y. En el caso de la Y, pues necesito aquí primero cuánto vale esto. Entonces, esta parte vale Y1. Aquí está, Y1. Esto es Y1. ¿Y cuánto vale el punto que estás acá? ¿A qué distancia se encuentra? Bueno, pues se encuentra una distancia de Y2, ¿no? Aquí está, Y2. Este es Y2. Y entonces, el cateto opuesto, ¿cuánto va a medir? Pues va a medir la distancia de Y2, todo este Y2, y le quito Y1. Es decir, que es Y2 menos Y1. ¿Sí? Entonces, voy a poner aquí su valor. Este vale Y2 menos Y1. Y este vale X2 menos X1. O sea, la pendiente es igual a la tangente de alfa, tangente de alfa. Esta alfa que está aquí, chiquita, negrita. Y esa tangente de alfa
es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, entonces tenemos que es Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Pendiente, otra vez, pendiente es igual, se escribe como M y es la tangente del ángulo alfa, o sea, de un triángulo es el cateto opuesto. Vamos a ponerlo como opuesto, ¿para qué? Porque como ya no está dibujado aquí el triángulo, pues ya se me va a olvidar de qué estamos hablando. Entonces, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y esto es igual en una línea que pasa por el centro del, que atraviesa el centro de, o el origen de un sistema cartesiano, es y sobre x, pero cuando no pasa por el sistema cartesiano, entonces es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Ay, perdona, ¿qué es 2? Ah, sí, está bien. Y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Vale? O sea, y2 menos y1, x2 menos x1. ¿Ok? Entonces calcula la pendiente de la línea o de la recta, vamos a poner, que puede ser una línea curva, ¿vale? Entonces de la recta, que pasa por el origen y el punto 2,3, el punto A, 2, vamos a poner mejor 2,4, porque se veía bonito, 2,4. Entonces es una línea que pasa por aquí. Entonces, su pendiente M, vamos a dejarla como M, va a ser igual a cuando pasa por el origen la recta, entonces vemos que el triángulo se forma con la horizontal y esta altura. Por lo tanto, entonces, el cateto opuesto será la altura de ese punto, este punto este es el punto A, 2,4, y su altura está en 4, ¿verdad? Y sobre X, o sea, cateto opuesto, la Y, hipotenusa, la X. Entonces ahora vamos a poner sus valores. Los valores son 4 sobre 2, y 4 sobre 2 es igual a 2. Entonces su pendiente es 2. Otro ejemplo. Cálculo de la pendiente de la recta que pasa por 2 puntos, ¿no? O sea, por 2 puntos dados. 2 puntos conocidos, porque pasa por muchos puntos, ¿no? Pero si ya conocemos 2 de ellos, conocidos, si conocemos 2 de ellos, ya podemos calcular la pendiente. Si tenemos 3, pues con más razón, pero se requieren 2 puntos para calcular la pendiente de una curva. A, voy a poner aquí, menos 3,1 y B, que será un 2,4. Entonces dice que es menos 3, 1, 2, 3, menos 3,1, está aquí, un punto. Y el otro punto está en 2, 1, 2,4, 2, 1, 2, 3, 4, aquí está el 4. Punto B,
2,4 y el punto A menos 3,1. Pues necesitamos la distancia del lado del cateto opuesto y del cateto adyacente. Por lo tanto, la pendiente M va a ser, voy a restar Y2 menos Y1, ¿verdad? Y2 menos Y1. Siempre arriba la Y, ¿por qué? Porque es la que nos va a dar la altura, ¿verdad? El cateto opuesto. Por eso siempre está Y1 arriba. No empezamos con X, sino Y. Y. ¿Por qué es Y? Bueno, porque es el cateto opuesto y el cateto opuesto es vertical. Y luego el cateto adyacente, que es horizontal. Entonces es X2 menos X1. Y entonces ya puedo sustituir los valores y tengo Y2 que es 4 menos 1 entre, ahora siguen las X, entre X2 que es 2 menos, y acá tenemos el valor de la coordenada en X es menos 3, entonces es menos 3. Recuerden, no se olviden de los signos. Estoy restando a un menos 3. Es el menos 3, ¿no? Le voy a restar un menos 3. Entonces M va a ser igual a 4 menos 1, 3 sobre menos por menos da más. 3 y 2 son 6. Y entonces ahora nuestra pendiente es, voy a simplificar siempre, a ver, 3. Por lo tanto, si tengo aquí 3 por 2, entonces puedo eliminar este 3 y puedo eliminar este 3 y me queda un medio. M es igual a un medio. Bye.